Muy buenos días, agradeciendo a la Universidad de Antioquia en este momento, la Facultad de Enfermería, por la participación en este espacio académico donde tenemos la posibilidad de compartir algunos aspectos relacionados con las ciencias y la disciplina de enfermería. Hoy vamos a tener un tema bastante interesante en relación a lo que es el pensamiento crítico en enfermería y su importancia durante la formación, como un aspecto que surge de una investigación realizada precisamente de la maestría en enfermería. Entonces voy a compartir por acá pantalla y le vamos a dar inicio entonces al tema que hoy nos convoca en relación a lo que es el pensamiento crítico como la llave para el juicio clínico en enfermería. Tenemos entonces que el hacer de enfermería como un tema que surge de la investigación en cómo se da el proceso de enseñanza-aprendizaje durante la práctica clínica, y surge esta inquietud en relación a observar un hacer centrado en procedimientos y técnicas con muy poca participación de la enfermera en la interacción con el paciente y la familia, unas prácticas docentes que en algunos casos surgen o giran en torno a las habilidades técnicas. A esto pues se va sumando otros aspectos que durante la formación pues llevan precisamente a pensar cómo es ese proceso de enseñanza-aprendizaje durante las prácticas clínicas. Mi punto de partida desde la parte cognitiva surge o redunda alrededor de lo que es el pensamiento de enfermería, cómo las enfermeras o cómo los estudiantes durante su formación van elaborando todo ese pensamiento alrededor de la enfermería y la toma de decisiones para el cuidado. Somos lo que pensamos, dicen varios autores, entre ellos Fazioni, que habla mucho de lo que es el pensamiento crítico, tema que hoy pues nos aboca. Y si somos lo que pensamos, pues de manera consecuente actuamos como pensamos. El punto de partida desde la investigación entonces centra precisamente varios aspectos, el hacer en procedimientos y técnicas, una pérdida precisamente de esa identidad centrada en el paciente, donde también se pierden algunos aspectos dentro de la gestión clínica y obviamente pues de manera consecuente van a haber algunas situaciones puntuales relacionadas con la identidad profesional. La investigación pues tiene una justificación y es pertinente en la medida que permite profundizar en aspectos eh, relacionados en cómo se lleva a cabo la enseñanza y el aprendizaje del cuidado, no solamente desde los aspectos teóricos, sino cómo es su aplicación desde los saberes en la práctica. Esa necesidad del cambio en la práctica del cuidado, no solo desde un paradigma biologicista, que si bien es importante comprender esos procesos fisiopatológicos, más allá, centrados en técnicas y procedimientos, y pasar de una manera u otra a un paradigma más centrado en el ser humano, desde sus necesidades y sus respuestas humanas. El objetivo central de la investigación estaba enfocado precisamente a interpretar ese proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación del estudiante de enfermería durante la práctica clínica para el cuidado del paciente en un contexto de la enfermedad crónica. Y varios objetivos específicos. Hoy voy a hacer solamente mención al que hace referencia a describir los métodos y las estrategias utilizadas por estudiante y por el profesor en ese proceso de enseñanza-aprendizaje durante la práctica clínica para el cuidado de estos pacientes. El estudio es una investigación cualitativa bajo un enfoque hermenéutico, ¿cierto? Con un método etnográfico, bajo una etnografía focalizada. Dentro de los criterios de exclusión se tuvieron en cuenta estudiantes del programa de enfermería que en ese momento cursaban el séptimo semestre en el microcurrículo precisamente de cuidado del adulto con enfermedad crónica. ¿Por qué se tomó ese microcurrículo? Porque era precisamente en ese contexto donde los estudiantes hacen precisamente esa práctica de cuidado en el entorno clínico. Se tuvieron en cuenta estudiantes que estuvieran realizando la práctica en una institución de la ciudad de Medellín
y profesores en teoría y práctica clínica del mismo microcurrículo precisamente. Se realizó una observación participante con unas sesiones con un total de duración de 52 horas para el periodo académico 2014-2 y 2015-1, con unas entrevistas estructuradas que apoyaron precisamente este proceso para un total de 16 entrevistas, 8 estudiantes, 4 profesores, 2 enfermeras profesionales de la institución, donde hubo necesidad, en la medida que fue haciéndose la sistematización de la información, el análisis, la transcripción linealina y el análisis para la construcción de las matrices, pues fue necesidad de profundizar en algunos aspectos de cómo se observaban estos estudiantes y estos profesores en ese proceso por algunos actores de la institución para poder en los grupos focales, cuando se fue cotejando la información, ir haciendo esa construcción de esas categorías. Se realizaron en total 2 grupos focales y en la organización de la información, pues se realizó una transcripción de esta en Word, se hizo una lectura línea a línea, se hizo una identificación de palabras claves, esto que permitiera precisamente a partir de la transcripción de entrevistas y observaciones más el diario de campo que yo como investigadora tuve, pudiera permitir una construcción de categorías y una codificación, una validación de categorías iniciales que se hizo precisamente a partir de la revisión teórica antes de entrar al campo para poder identificar algunos aspectos conceptuales. Se identificaron textos significativos y un asunto muy importante, la búsqueda o la identificación de categorías emergentes para poder empezar a elaborar las matrices de análisis y finalmente pues poder tener el texto final para poder hacer todo el proceso analítico. Se tuvieron en cuenta los criterios de rigor científico a partir de la credibilidad, la confirmabilidad, la reflexibilidad, que rescatara todo el tiempo la voz EMIC, ¿cierto? Con una coherencia interna entre lo que son los hallazgos, el problema planteado en principio, las preguntas de investigación, el objetivo y el método etnográfico que se estaba utilizando en el momento. Dentro de los resultados surgen 2 categorías transversales, interacción comunicativa, en relación a 2 subcategorías, profesor-estudiante equipo de salud, y una categoría grande en relación a lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje con los saberes teóricos del profesor, los saberes teóricos del estudiante, los saberes prácticos tanto del profesor-estudiante y la relación teoría-práctica. En relación al proceso de enseñanza-aprendizaje, hoy no solamente voy a hacer referencia a una subcategoría que hace relación a lo que es el saber práctico tanto del profesor como del estudiante y entre esta subcategoría una dimensión que refiere cómo se utiliza el proceso de atención de enfermería en relación a esa enseñanza y a ese aprendizaje. Aquí cuando hablamos del saber práctico del profesor, pues el profesor refiere que él enseña en la práctica precisamente cómo enseña a partir de organizar su práctica, conociendo el sitio de práctica, estableciendo un cronograma de actividades, distribuyendo unas asignaciones, modificando el formato de evaluación cuando lo requiere, utiliza el paciente como una herramienta, la pregunta para poder enseñar, hace las demostraciones cuando lo requiere, realiza la revisión bibliográfica y es ahí donde surge el proceso enfermero, el análisis de laboratorios es fundamental para enseñar, utiliza las notas de enfermería donde plasma las intervenciones de cuidado el estudiante y enfoca precisamente su práctica con los estudiantes a las dificultades que estos puedan tener precisamente en la realización de procedimientos. Utilizan el proceso de atención de enfermería, pero refieren que tienen desencuentros porque tienen dificultades en la valoración en relación a la falta de claridad que pueden tener los estudiantes en la integración de saberes en anatomía, fisiología, elaboran etiquetas diagnósticas, pero rara vez realizan un diagnóstico enfermero completo. Ellos enseñan las NIC, las intervenciones de enfermería, no desde el lenguaje estandarizado, sino desde la experiencia que tiene el profesor o desde la experiencia que relata algunas veces el estudiante cuando ha tenido alguna relación
laboral como auxiliares de enfermería o incluso como APHs. Encuentran dificultades porque refieren los profesores de esta investigación que ellos han tratado de centralizar esos puntos de desencuentro, pero hay dificultades cuando realizan talleres focalizados en cada semestre en relación a la falta de unificación de profesores de la teoría. No hay una inasistencia a los docentes de la práctica. Esto genera poco saber teórico y a la vez que se genere un tabú en las diferentes facultades de enfermería o en esta facultad de manera explícita frente a lo que es el uso del proceso enfermero para la enseñanza. Dentro de los textos significativos se rescata cómo un profesor manifestó a los estudiantes que los diagnósticos son una guía que en algunos casos y en situaciones hipotéticas las enfermeras profesionales utilizan para llevar a cabo precisamente el cuidado de los pacientes. Desde el saber práctico de los estudiantes de esta investigación refieren que ellos aprenden en la práctica, verificando las patologías antes de ingresar a la práctica, donde ellos desarrollan el hacer, que esta práctica les permite precisamente desarrollar ese hacer como enfermeros, aprenden pero de una manera muy lenta, aprenden por medio del contacto del paciente, porque para el estudiante, según esta investigación, esto les permite integrar el conocimiento, aprenden mucho desde la observación del profesor, porque esta observación del docente para el estudiante, esta investigación influye en el aprendizaje y aprenden aplicando el conocimiento en los procedimientos. Cuando hacen referencia al proceso enfermero, ellos dicen que lo aprenden, pero solo cuando hacen la revisión bibliográfica, porque les permite revisar la enfermedad, revisar el tratamiento, y en la parte donde hacen la revisión de los cuidados, pues ahí es donde precisamente hacen la aplicación del proceso enfermero. Los estudiantes de esta investigación refieren que el proceso de enfermería en la práctica clínica para ellos les permite expresar el hacer, ¿cierto? Desde la revisión teórica es considerado para ellos como el pensamiento interno que les permite tomar decisiones, pero representa un estigma en su aplicación. Implica asociar conocimiento, les exige pensamiento crítico, pero solamente lo aplican si el profesor se los exige. Por eso ellos refieren que en la práctica clínica la aplicación del proceso de enfermería como tal presenta una ruptura como un saber práctico. Frente al proceso de enfermería como una herramienta para la toma de decisiones, tenemos que entonces profesores y estudiantes utilizan el proceso enfermero como una herramienta metodológica para brindar cuidado a partir de las revisiones bibliográficas. No se constituye un saber recurrente, solo se lleva a cabo mediante la presentación de caso clínico, mediante la revisión bibliográfica, y no se constituye como un componente fuerte de un saber práctico para el aprendizaje durante las prácticas clínicas en esta investigación. Es importante considerar entonces qué es enfermería y cómo es el proceso de tomas de enfermería como un proceso de toma de decisiones clínicas entonces. Y para ello, pues voy a referir algunas conceptualizaciones de lo que algunos autores refieren que es el cuidado. Foster nos dice que cuidado es el objeto de conocimiento de la enfermería y plantea, además, Collier, que son aquellas actividades cotidianas y habituales que permiten al ser humano la conservación, el mantenimiento de la vida como tal. Collier nos dice que mantener la vida es precisamente restablecer su energía, ya sea a través de alimentos, el cuidado, el agua, el calor, la restitución de aquellos aspectos afectivos o psicosociales que son aquellos cuidados que puede tener implícitos dos variables: cuidados de curación, aquellos que Collier dice que están centrados en el tratamiento de la enfermedad y que pueden ser considerados preponderantes precisamente para la persona o para el ser humano para hacer su recuperación, pero también aquellos cuidados que le permiten su rehabilitación, su permanencia como ser humano y que le permiten precisamente tener esas condiciones básicas para ese restablecimiento de la salud. Henderson nos dice y refiere que enfermería es precisamente ayudar al individuo sano o enfermo a realizar esas actividades que contribuyan a su salud o en un momento determinado a su recuperación, y que dentro de ese proceso de recuperación está implícito precisamente su rehabilitación, reintegrarse precisamente de nuevo a su cotidianidad
o tener una muerte tranquila. Aquellos cuidados que llevaría a cabo sin ayuda o si contara con la fuerza, precisamente la voluntad o con los conocimientos necesarios que le permitan precisamente a esta persona recuperar la independencia lo más rápidamente posible. Orel nos dice que la enfermería es precisamente tener aquellas aptitudes que desarrollan las personas con formación para poder asumir su papel dentro de un marco de relación interpersonal con el fin de actuar, conocer y ayudar a otras personas precisamente a satisfacer sus demandas de autocuidado terapéutico que los lleven a regular el desarrollo o el ejercicio de la actividad de autocuidado. Y la Nursing Association, precisamente la American Nursing, nos dice que enfermería es el diagnóstico y tratamiento, pero hace puntual referencia a las respuestas del ser humano a esos problemas de salud reales o potenciales. Enfermería entonces nos lleva a tener presente varios aspectos. Primero, que no es el responsable de diagnosticar la enfermedad, sino de valorar, identificar e intervenir las respuestas de la persona, la familia y la comunidad a los problemas que están relacionados precisamente con la salud. Es decir, diagnosticar problemas que nos lleven de una manera u otra a tomar decisiones clínicas en un contexto, ya sea clínico o en un contexto fuera de las instituciones clínicas, y puede ser en un contexto comunitario, en un barrio, que de una u otra manera el profesional de enfermería debe tener un conocimiento clínico para identificar precisamente problemas en las familias, problemas de intervención, ya sea porque encontremos niños con afecciones de nutrición, una madre precisamente que tiene violencia familiar, problemas precisamente que impliquen violencia sexual. De una u otra manera tiene que tener la enfermera conocimiento clínico en una aplicación, en un contexto diferente al contexto clínico. El proceso enfermero entonces se constituye en un modelo de pensamiento, es una alternativa que promueve el pensamiento clínico. ¿Para qué? Para llevar a la enfermera a un nivel competente de cuidados y, según la American Nursing Association, permite la toma de decisiones y constituye una base para las decisiones de los profesionales de enfermería. Según Alfaro, es una ruta que guía el pensamiento de las enfermeras, más que una pauta para la planificación y la documentación formal de los cuidados, lleva precisamente al análisis de esas situaciones clínicas para que estos profesionales de enfermería puedan tener una herramienta para la toma de decisiones de una manera metodológica. Si me paro en Alfaro, Alfaro define una ruta centrada en lo que es la valoración, el diagnóstico de enfermería, la planeación, la ejecución de los cuidados y una evaluación de los resultados que nos lleve precisamente a una gestión de estas intervenciones centrada en el cuidado de enfermería. Hay un desbalance entre las etapas de la valoración y lo que realmente realiza el profesional de enfermería antes de llegar a lo que es esa etiqueta diagnóstica o lo que en palabras de Alfaro u otros autores denominan lo que es el juicio de enfermería, ese juicio clínico que es lo que determina precisamente cuál es la problemática que como profesionales de enfermería estamos identificando, va a ser objeto de intervención para poder abordar una situación clínica, ya sea una situación de cuidado para una persona de manera individual o cuando estamos hablando de una situación de cuidado que implica grupos, colectivos o comunidades. Es aquí donde hago referencia precisamente a la importancia que tiene la valoración, que lleve precisamente a que un estudiante o un profesional que se encuentre en formación o cuando ya estamos en la etapa ya gradual, que permita precisamente, primero, una recolección de datos que tiene implícito varios aspectos. Primero, una entrevista de enfermería donde el profesional o este enfermero que se encuentra en formación permita llevar a cabo una entrevista, una interacción enfermero-paciente, donde este enfermero tenga la posibilidad de indagar en aspectos puntuales, no solamente de una anamnesis, que llegue a identificar lo que es los antecedentes personales, antecedentes alérgicos, todos estos aspectos que engloban los antecedentes quirúrgicos, ir un poco más allá en aquellas dimensiones sociales, aquellos aspectos emocionales, aquellos aspectos espirituales que solamente
Cuando hacemos una entrevista de enfermería, nos permite englobar todas las dimensiones del ser humano. Esto nos lleva además a indagar en aspectos puntuales que desde un recibo de una entrega de turno, un profesional de enfermería empieza a identificar como aspectos problemáticos o problemáticos que le llevan precisamente a tener que lleva a realizar una valoración focalizada para profundizar y poder elaborar un juicio clínico enfocado de manera específica al aspecto problemático de este paciente dentro de una situación clínica. Cuando se hace esta recolección de la información, no solamente es importante hacer la entrevista, hay que ir más allá. Esto implica una valoración del paciente, una valoración, aquí yo planteo varias alternativas. Usted puede hacer una valoración por dominios, como lo plantea la NANDA, pero si usted quiere hacer una valoración por sistemas o una valoración cefalocaudal, que es uno de los puntos de desencuentro cuando estamos precisamente en ámbitos académicos muchas veces, no necesariamente tiene que ser una valoración forzada utilizando una teoría de enfermería. Esto es una posición académica personal, porque las teorías de enfermería no son para forzar valoraciones. Las teorías de enfermería son para comprender contextos de cuidado que me permitan plantear intervenciones contextualizadas, pero hay teorías que permiten hacer valoraciones de pacientes. Una teoría de Virginia Henderson, por ejemplo, dependiendo del contexto, me va a permitir a mí hacer una valoración. Una teoría, por ejemplo, por dominios, una teoría por Marjorie Gordon por patrones funcionales, me va a permitir precisamente identificar estos problemas de estos pacientes. A partir de ahí, si hago una valoración por sistemas o una valoración cefalocaudal, es importante hacer énfasis en los estudiantes o en estos profesionales de enfermería cuando nos están observando, cuando nos están pidiendo esta asesoría en estos contextos clínicos o de cuidado, poderle decir que hay que valorar todas las dimensiones del ser humano, que implica la valoración emocional, el contexto social, esa valoración espiritual que en un momento determinado puede llevar a que este paciente o esta comunidad mejore precisamente estos patrones de respuesta. Y a partir de ahí, hacer una lectura de esta historia clínica, teniendo en cuenta la evolución clínica, los paraclínicos, ¿cierto? Estas escalas de valoración que me lleven precisamente a organizar la información, a identificar patrones claves de respuesta en los pacientes, a yo realizar inferencias como profesional de enfermería que me permitan empezar a identificar los problemas reales o de foco, como nos habla actualmente la NANDA 2020, o estos problemas potenciales o de riesgo para yo poder hacer realmente un juicio alrededor de lo que son los problemas del paciente. Nos dice la literatura que el juicio clínico es ese pensamiento informado que tiene un objetivo, que está orientado a unos resultados, que está dirigido por estándares profesionales, por códigos éticos y leyes, y que nos lleva a la identificación tanto de problemas clave como de los riesgos implicados precisamente en la atención de este paciente, pero hay un aspecto fundamental y es que incluye el paciente, la familia, la comunidad y los cuidadores. Se basa en principios del proceso de enfermería. Requiere formarse opiniones y tomar decisiones basadas en la evidencia, la implementación de estrategias para obtener el máximo potencial humano, compensar los problemas creados por la naturaleza y una constante reevaluación, autocorrección y un propósito precisamente por mejorar. Tiene implícita la interpretación y la conclusión que los profesionales de enfermería hacen de las necesidades de los pacientes, de sus preocupaciones, de los problemas de salud para tomar decisiones relacionadas con las acciones que se deben o no ejecutar, que incluye estándares o las modificaciones de los mismos y que el objetivo central es dar una respuesta apropiada acorde a las necesidades identificadas en el paciente. Para ello necesariamente se requiere un pensamiento crítico que nos lleve precisamente a esa toma de decisiones intencionadas. Pero un pensamiento crítico, según Alfaro, implica varios aspectos. En el profesional de enfermería implica precisamente el razonamiento y la toma de decisiones clínicas, el razonamiento de esas situaciones que el profesional de enfermería va abordando precisamente a partir de la valoración que tiene de los pacientes.
Ese pensamiento crítico en el entorno clínico implica además ese racionamiento moral y ético que los profesionales de enfermería tienen frente a la respuesta de los pacientes alrededor de esas situaciones de salud que están presentando. Implica un aspecto fundamental y es la investigación, enfermería basada en la evidencia, enfocada a la mejora de la calidad y necesariamente que lleve al aprendizaje clínico del profesional de enfermería o de este enfermero que se está precisamente formando. Cuando hacemos un comparativo precisamente de lo que es el pensamiento crítico en enfermería, observamos varios elementos que implican precisamente este pensamiento crítico. Voy a bajar por acá la imagen para poder abordar precisamente este mapa. Este mapa está basado precisamente en el pensamiento crítico y juicio clínico que nos plantea Alfaro y toma algunas variables que nos vamos a ver más adelante de otros autores. El pensamiento crítico en enfermería pues se divide en pensamiento moral y ético, porque toma juicios y estándares personales desde lo moral, pero desde lo ético toma un juicio profesional como un estadio formal que lo lleve al profesional o a este enfermero en formación precisamente a la toma de decisiones basado en principios éticos como lo son la autonomía, la beneficencia, la justicia, la fidelidad, la veracidad, la confidencialidad y la responsabilidad como profesionales, y estándares de códigos éticos precisamente que rescatan los derechos de los pacientes, como son la individualidad, el respeto y la relación profesional. Además, exige una práctica basada en la evidencia, una investigación en enfermería, precisamente que lleva implícito el pensamiento crítico, que le permite tanto a profesionales de enfermería como a este enfermero que está en formación a cuestionar prácticas de cuidado, a promover las preguntas y la creatividad y que lo lleve precisamente a un control y a la mejora precisamente de los cuidados. Hacemos referencia entonces de nuevo al hacer de enfermería como aquellas intervenciones que tienen implícito un acto intelectual para llevar a cabo una práctica de cuidado, ya sea directo o indirecto. Aquí vamos a retomar ya dos palabras implícitas en este proceso de análisis. ¿Para qué? Para llevar a cabo las decisiones clínicas que desde los autores los vamos a encontrar como esos juicios clínicos que la enfermera elabora precisamente para llevar a cabo esas intervenciones de cuidado, esos planes de cuidado, esos planteamientos de cuidado que se van a plasmar precisamente en esos procesos de enfermería. Hoy el entorno, cuando vamos a hablar de este pensamiento crítico en la formación, hace referencia a unas necesidades puntuales. ¿Por qué? Porque nos dice que las necesidades del entorno hacen que el hacer de la enfermería pues sea cada vez mucho más complejo. ¿Por qué? Cambios políticos y sociales en las últimas décadas hacen que las situaciones de salud, ya sea en el entorno hospitalario o fuera de este, sean cada vez mucho más complejas para los profesionales en su abordaje. Las instituciones de enfermería se han transformado, las situaciones en las comunidades son mucho más complejas en su abordaje y en su presentación en las problemáticas de salud. Reclaman entonces una mejor calidad de los servicios y llevan precisamente a rescatar una palabra que desde el sistema obligatorio de garantía refiere la eficiencia, es decir, una mejor calidad en los servicios, pero a un menor costo. Esto lleva a que el contexto presente precisamente unas situaciones de cuidado cada vez mucho más difíciles y plantean al profesional de enfermería en la actualidad la necesidad de buscar alternativas diferentes, con diferentes enfoques para la toma de decisiones, con un sentido crítico precisamente para la toma de decisiones. Esto hace que el entorno actual lleve a que los profesionales de enfermería tengan una visión comprensiva del escenario actual basado en la complejidad, con nuevos enfoques para la adaptación del enfermero al contexto social y a las ciencias de la salud, y que precisamente lleve a estos profesionales a la necesidad de buscar alternativas desde diferentes enfoques para esta toma de decisiones con un sentido mucho más crítico. Y en enfermería, según Cárdenas, pues estas habilidades cognitivas hoy día son cada vez más necesarias, hace que
sean más requeridas y que históricamente pues se habían sobredimensionado precisamente desde la formación profesional. Cuando vamos al contexto, hacemos referencia a que hoy las instituciones reclaman profesionales de enfermería. Esto hace referencia a los empleadores con capacidades o con competencias en la resolución de problemas complejos, con una alta capacidad de pensamiento crítico, con creatividad, con liderazgo, con trabajo en equipo. Rescato acá el tema de pensamiento crítico, que es uno de los aspectos que nos aboga hoy desde los resultados de esta investigación. Y nos lleva precisamente a pensar en lo que es el accionar de enfermería, teniendo presente que este accionar pues cada vez va a ser mucho más amplio si tenemos implícito el fortalecimiento de competencias que no solamente tengan este pensamiento crítico. ¿Para qué? Para fortalecer los conocimientos disciplinares, conocimientos éticos desde la formación. Es necesario tener conocimientos biomédicos de las ciencias duras, claro, tenemos que saber farmacología, debemos saber fisiología, debemos de saber microbiología, pero también tenemos que tener un alto conocimiento en las competencias intrapersonales y conocimientos precisamente clínicos que nos lleven a esta toma de decisiones. Este pensamiento crítico es muy importante cuando vamos a abordar, lo traigo desde dos autores, desde la interdisciplinariedad y desde los problemas de colaboración, como lo mencionaba Carpenito, que nos lleve precisamente a la identificación de estos problemas en los pacientes. Si me paro en Carpenito, pues él nos va a hablar de estas complicaciones fisiológicas que la enfermera controla para detectar cambios en el estado de salud. Pero si me paro en otros autores desde la interdisciplinariedad, esto implica no solamente estas complicaciones fisiológicas, sino todas las problemáticas que este paciente me va a presentar en todas las dimensiones de su ser como persona, como individuo, y que implica no solamente precisamente estas intervenciones desde lo que la enfermera de manera autónoma plantea, desde los diagnósticos de enfermería, desde el juicio clínico, desde la identificación del problema del paciente, como lo queramos llamar desde los autores, que necesariamente implica precisamente lectura de la historia, valorar el paciente, identificar los problemas, ¿cierto? Y cuando digo el paciente, no solamente hago referencia a ese paciente individual, sino a ese paciente también desde lo colectivo, que nos lleve precisamente a plantear juicios clínicos, problemas del paciente para poder establecer metas de cuidado que nos va a permitir intervenir de manera autónoma desde lo que son las NIC, pero que también necesariamente tiene implícito estas intervenciones interdisciplinarias con la participación de otros profesionales de la salud, ¿cierto? Esta interdisciplinariedad es fundamental porque el ser humano, cuando requiere precisamente esta resolución de estos problemas de salud, pues no solamente va a depender de lo que yo como profesional de enfermería planteo autónomamente desde las NIC, sino también desde las intervenciones que se requieren a partir de otros profesionales para llevar a cabo la resolución de los problemas de estos pacientes. El modelo de juicio clínico no solamente se plantea desde lo que es el proceso enfermero, desde las etapas de valoración. Hay otros modelos internacionales que plantean esta toma de decisiones que implica el proceso enfermero y que necesariamente tiene implícito el pensamiento crítico con unas competencias cognitivas de pensamiento superior que lleven a la observación inteligente. ¿Cómo le enseño yo a ese estudiante una observación inteligente cuando ingreso a una situación de salud o a una situación clínica, como lo dice Benner, ¿cierto? Esas situaciones clínicas donde el paciente, la comunidad, está presentando unos problemas de salud alrededor de conservar su salud, rehabilitarse, ¿cierto? O promover una muerte digna en estos pacientes en el caso que sea una situación que implique solo una persona. Cuando hablamos entonces del modelo de elaboración de juicios clínicos, pues planteo tres modelos acá. Está el proceso enfermero, no me voy a centralizar porque a él ya hice referencia específicamente en la etapa de valoración, tiene implícito lo que es el diagnóstico, la planificación, el ejecutar y el evaluar las intervenciones, pero el modelo de juicio clínico de Tanner
plantea las etapas de identificar, interpretar, responder, reflexionar. Si lo comparo, en el identificar está precisamente la valoración inicial, en el interpretar está identificar patrones de razonamiento para poder actuar, llevar acciones o intervenciones y posteriormente evaluar los resultados, y tiene implícita una fase muy interesante que hace referencia a la reflexión, es decir, como lo dice Chon, reflexionar sobre la acción, que es lo que le va a llevar precisamente desde el modelo de Tanner al profesional de enfermería a generar el conocimiento en contexto. Cuando me paro en el modelo de razonamiento clínico de Lever-Jones, que es un grupo europeo, ellos plantean un modelo de razonamiento clínico a partir de considerar, recoger información, procesar la información, diagnosticar, establecer objetivos, tomar decisiones, evaluar resultados y reflexionar. A partir de estas etapas, pues ellos consideran en la etapa de considerar la situación del paciente, en recoger información, tienen toda la etapa de recolección, y en las etapas de procesar información está todo el aspecto de interpretar, discriminar, inferir, tienen implícita la etapa de diagnóstico y establecer objetivos, y es muy similar ya al proceso de enfermería que nos plantea precisamente ya la Nanda como tal. Es importante entonces hacer referencia a este pensamiento crítico como la base precisamente para la identificación de problemas en los pacientes, y que ese juicio clínico, ese proceso, perdón, de pensamiento crítico a partir de que el paciente, el estudiante elabore una observación intencionada, un análisis crítico de la información que está observando, una lectura crítica, ¿cierto? El realizar inferencias, precisamente, el realizar la autorreflexión frente a lo que está leyendo en el contexto. Esto lo va a llevar precisamente a elaborar un pensamiento crítico dentro de un entorno clínico o dentro de una situación clínica, ya sea en un contexto clínico hospitalario o dentro de una situación de salud fuera de este contexto clínico, que le permita precisamente generar un conocimiento de una situación para poder establecer problemas frente a las respuestas de salud que tiene el paciente o la comunidad, y poder, con base a ello, establecer precisamente un juicio y una toma de decisiones enfocada a las intervenciones de cuidado. Es fundamental para ello. ¿Por qué? Porque le va a permitir precisamente a partir de este conocimiento de enfermería establecer los diferentes niveles de experticia que plantea precisamente Patricia Benner, y que se basa precisamente esta enfermera americana en establecer pensamiento enfermero. Cuando Benner nos habla de este pensamiento experto, no nos habla de un cúmulo de procedimientos a través del tiempo en enfermería. Benner nos dice que es precisamente una aplicación concreta del conocimiento enfermero, ¿cierto? Orientado precisamente al cuidado de las personas. Benner plantea la práctica como un entorno complejo, variado, indeterminado, en el cual la enfermera ejerce un rol a partir de la aplicación de juicios clínicos, y nos dice que ese juicio clínico es la base fundamental para la experticia en enfermería. Finalmente, nos dice que en la formación de ese conocimiento de experto solamente se va a dar mediante el conocimiento práctico de enfermería, y que solo surge con el tiempo a partir de la experiencia clínica que va teniendo el estudiante en el contacto con el paciente, a partir de la interpretación de situaciones clínicas, y es aquí donde ella misma en su teoría de novicia experta rescata la importancia del salience. El salience es ese conocimiento que el enfermero o ese profesional de enfermería o ese estudiante de enfermería va precisamente estructurando a partir de la relación enfermero-paciente, y resalta muchísimo para la conformación de ese salience la importancia del pensamiento crítico dentro del contexto hospitalario o dentro del contexto de la situación clínica como tal, fundamental precisamente para el avance de la práctica de enfermería, y rescata de manera necesaria que este conocimiento es fundamental para el desarrollo de la enfermería como ciencia. Converge en este sentido en lo que plantea Fawcett cuando nos habla precisamente
del pensamiento crítico en enfermería en su libro de Knowledge, conocimiento teórico, precisamente para avanzar en lo que es el fortalecimiento de nuestra ciencia disciplinar. Y nos dice Benner nuevamente que solo surge en el contacto paciente-enfermero, paciente-familia. Entonces es importante, paciente-enfermero, familia-enfermero. Es importante tenerlo en cuenta. Benner nos habla entonces que esta experticia se da a partir de unos dominios y que estos dominios de la práctica de enfermería se establecen a partir de ¿qué? De aprender a organizar las competencias del rol del enfermero en el trabajo, de monitorear precisamente asegurando la calidad de las prácticas de cuidado, de la administración y monitoreo de las intervenciones terapéuticas, del manejo efectivo de los cambios, del monitoreo de las funciones y el diagnóstico en relación a la respuesta del paciente, de la enseñanza y la función de coach que se pueda tener en un momento determinado en el proceso de intervención de la enfermera en relación a su función dentro de los servicios clínicos y de ese rol de ayudador que el profesional de enfermería establece en esas intervenciones en la medida que va llevando a cabo ese proceso enfermero. Por último, hace referencia de los niveles de experticia. Con esta diapositiva termino desde lo que es el principiante experto, el enfermero principiante hasta el enfermero experto, y hace referencia precisamente a ese enfermero principiante cuando es sin ninguna experiencia previa de la situación a la que está enfrentando, tiene dificultades para diferenciar aquellos aspectos clínicos relevantes o irrelevantes de una situación, y es ahí donde surge la ruptura precisamente del proceso enfermero, porque a veces se pretende que el estudiante pase de una fase de valoración incompleta, muchas veces de un examen físico, inmediatamente con una lectura muy pobre de la historia clínica, porque a veces no se lee a profundidad una evolución clínica, el estudiante a veces no comprende precisamente mucha terminología que allí está escrita, o no hay una correlación entre lo que encuentra en el examen físico con lo que hay en la evolución de enfermería, o unas notas muy pobres desde enfermería, porque a veces en hallazgos de investigación han evidenciado que enfermería no es el más fuerte en la escritura, en la evolución clínica. Entonces se encuentra evoluciones de enfermería muy técnicas, muy desde lo procedimental. Entonces hay una ruptura aquí en este análisis de información y se pretende que el estudiante pase de una fase de valoración no muy fortalecida inmediatamente a una fase de diagnóstico, ¿no? Y se salta lo que es el análisis y el raciocinio clínico, que lleva implícitamente ese pensamiento crítico en contexto, en el análisis de resultados, la correlación de hallazgos del examen físico, la correlación en todas las dimensiones, en lo físico, en lo social, en lo emocional, en lo espiritual, y cómo coteja esa información el estudiante para llegar a hacer inferencias y aún no ha llegado a la fase de diagnóstico. Entonces esto va generando una ruptura y muchas veces esto no permite que ese enfermero, pues precisamente siendo un principiante, encuentre una correlación de esos hallazgos problemáticos en el paciente con la situación clínica que está evidenciando en el contexto. Ya para pasar a una principiante avanzada, donde el enfermero posee una experiencia, puede dominar algunos aspectos de la situación, pero hay un aspecto aquí puntual. Su interés central no está en conocer las necesidades y respuestas del paciente. Su interés está en objetivar la situación clínica, qué es lo que tiene desde lo biológico, pero se le escapan precisamente algunas necesidades y esas respuestas clínicas de la salud del paciente frente a esa pérdida de la salud, y es aquí donde se rescata precisamente el rol del docente en la práctica, donde a partir de la pregunta, este principiante, que muchas veces ni siquiera es avanzado, debemos de indagarle a partir de la pregunta precisamente cuál es la respuesta frente a lo biológico, qué pasa con esa interacción frente a lo social, qué pasa frente a lo emocional, qué pasa con el entorno, qué pasa con esa respuesta frente a los exámenes de laboratorio. Y es ahí donde se rescata precisamente la importancia del saber práctico durante la realización de prácticas clínicas. Rara vez el estudiante llega a ser un enfermero competente, donde precisamente este profesional está aprendiendo desde las situaciones reales, imita acciones de los demás profesionales,
Hay una considerable planificación consciente y deliberada. Los estudiantes con dificultad llegan a una fase de planificación cuando están en estos primeros niveles de formación. No me voy a referir a las últimas etapas porque esta investigación hace referencia es a la primera etapa del contacto del estudiante con el paciente. Y aquí hay una particularidad: el nivel de eficiencia va aumentando, pero no se centra en la gestión del tiempo, ¿sí?, ni en la organización de las tareas. No hay una planificación del tiempo respecto a las necesidades del paciente. Esto está según Benner. Llega a ser eficiente, ya no se fía de los objetivos prefijados de la organización, logra ser un poco más seguro este profesional de enfermería, está más implicado con el paciente y la familia, da unas respuestas un poco más planificadas y, según Patricia Benner, logra ser un experto porque ya no solamente se basa en el análisis de las situaciones para justificar su actuación, tiene un dominio clínico, ¿cierto? Pero hay una particularidad muy importante, y es que aquí el profesional de enfermería conoce las preocupaciones y las necesidades del paciente, y esto es tan importante para él como profesional porque lo lleva incluso a planificar y negociar un cambio en lo que él considera que debe ser el plan de cuidados para poder dar respuesta precisamente a las necesidades de este paciente y dar precisamente una posibilidad de rehabilitación, recuperación de esa independencia. Esta importancia de la práctica clínica y de este pensamiento clínico nos lleva precisamente a rescatar un rol centrado en el objeto de conocimiento de la disciplina, que es el cuidado, a una toma de decisiones clínicas centrada en las necesidades del paciente, a promover unas prácticas de cuidado segura y, por último, al posicionamiento de acuerdo al perfil profesional entre el equipo de trabajo. Con esto entonces termino hoy esta participación en esta reunión académica, no sin antes pues dar las gracias a todas las personas que nos escuchan en los diferentes contextos y desde la distancia. Un abrazo fraterno a la facultad y muy especial a Extensión, precisamente por permitir un espacio tan valioso para la construcción de conocimiento de enfermería tan necesario para el fortalecimiento de nuestra disciplina. Muchas gracias.